Una lección de comiquitas. El disciplinamiento de la oposición y estabilización del gobierno de Nicolás Maduro. En el año 2021 se inició en Hispanoamérica el superciclo electoral, que corresponde a un periodo que culminará en 2024, durante el cual 17 países realizarán elecciones presidenciales. Venezuela cerrará el ciclo con las elecciones previstas para finales de ese año y en las cuales Nicolás Maduro buscará nuevamente la reelección. Dichos comicios son particularmente significativos porque implican un retorno al orden internacional por parte del régimen bolivariano después del fracaso del experimento del gobierno interino y la huida de Juan Guaidó al exilio. Igualmente, las elecciones presidenciales de 2024 servirán para dejar atrás las acusaciones de usurpación que pesan sobre Nicolás Maduro, surgidas a partir de los cuestionamientos de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2018. En ese sentido, pueden entenderse como un paso adelante en la consolidación del socialismo del siglo XXI bajo la batuta de Maduro, quien se ha sobrepuesto con éxito a los tropiezos presentados en su primera década en el poder. De esta manera, en 2024, el sucesor de Chávez deberá competir contra otros candidatos, entre quienes estaría el representante de la llamada Plataforma Unitaria Democrática, agrupación que reemplazó a la fenecida Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, pero que reúne fundamentalmente a los mismos partidos y dirigentes. Esta coalición es la más relevante después del propio chavismo y es reconocida internacionalmente como la representante oficial de la alternativa política a la revolución bolivariana. Las negociaciones realizadas en México y Barbados, entre otros países, y que han contado con el aval de mediadores internacionales, como por ejemplo el Reino de Noruega y el gobierno de Estados Unidos, han tenido a los miembros de la Plataforma Democrática como representantes de la oposición. Durante el cuarto de siglo transcurrido desde el triunfo de la Revolución Bolivariana, la dirigencia reunida actualmente en la Plataforma Unitaria se ha apegado a una narrativa electoralista como opción para desplazar al chavismo del poder. Considerando el último lustro, los únicos comicios donde no participó fue la elección presidencial de 2018 y esto se debió a que el régimen de Maduro inhabilitó a todos los partidos que conformaban entonces la Mesa de la Unidad Democrática, con excepción del partido de Henry Falcón, Avanzada Popular. En la actualidad, la dirigencia de la Plataforma Unitaria Democrática acusa los efectos de un desgaste en cuanto a su representatividad y liderazgo de sus dirigentes en la sociedad. Las razones de esta situación son multifactoriales, pero pudieran mencionarse variables como los reiterados reveses políticos y electorales, amén de las acusaciones de corrupción, de acuerdos subrepticios con el chavismo y el manejo de una agenda política centrada más en un electoralismo irredento que en la superación de los problemas que afectan a las mayorías. Adicionalmente, sus tensiones y resquebrajamientos internos acontecidos en el último lustro los han puesto en una situación precaria que reduce su capacidad de maniobra frente al chavismo. En contraste, la dirigente opositora María Corina Machado, lideresa del partido 20 Venezuela, sí conserva prestigio y reconocimiento ante las masas. Machado se había distanciado hacía tiempo de la extinta Mesa de la Unidad Democrática y se caracterizaba por una crítica más acerba al chavismo que le valió ser calificada como radical. Bajo el escenario así descrito, la diplomacia internacional ha tomado partido también por el electoralismo como solución política en Venezuela y después de extensas negociaciones se acordó con las clases políticas domésticas encauzar al país en la vía de las elecciones presidenciales de 2024. Como parte del proceso, se decidió la realización de unas elecciones primarias para elegir al candidato de la oposición. Y lo novedoso es que María Corina Machado, del partido 20 Venezuela, decidió participar en las mismas. Dada la importancia de este evento de cara al devenir electoral propuesto para Venezuela, se consideró pertinente analizar lo que ha sido hasta ahora el proceso de elecciones primarias bajo el modelo del juego de la desesperanza. La hipótesis que se maneja es que la revolución bolivariana ha encauzado la dinámica política hacia las elecciones presidenciales de 2024 y las primarias de la oposición estarían insertas dentro de esta dinámica. Como el objetivo del chavismo es la consolidación de su régimen, las primarias ocurren en un contexto más amplio de disciplinamiento de la oposición. Se manejan los conceptos claves de cooptación y disciplinamiento.
Se entiende el concepto de cooptación siguiendo la definición de Merkel como el mecanismo a través del cual las élites autocráticas logran que actores y grupos influyentes situados fuera del propio núcleo se comprometan con el sistema. A cambio de su lealtad, suelen recibir cargos, privilegios políticos, recursos y concesiones económicas. En cuanto al concepto de disciplinamiento, se entiende, siguiendo a Brunner, como el orden político que goza de una legitimidad fáctica obtenida a partir de la imposición de un conformismo u obediencia producida a través de la coerción manifestada en términos de coacciones físicas o institucionales y de la distribución de premios y castigos. En los sistemas autoritarios, los mecanismos mencionados tienen lugar cuando los actores dominantes fallan en organizar el consenso mediante relaciones de influencia política y cultural y no logran mantener comunicativamente la validez de un orden legítimo. El proceso de las primarias, transcurrido hasta los momentos, se aborda desde el modelo del juego de la desesperanza, el cual se sostiene en una narrativa electoralista que ofrece una esperanza de cambio hacia la democracia mediante elecciones o procesos plebiscitarios, pero sin desafiar al socialismo del siglo XXI en términos reales. La pauta dentro del juego de la desesperanza es que el eje de actuación de las clases políticas se sostiene en acuerdos y negociaciones conducentes a procesos electorales para reivindicar una apertura hacia la democracia por parte de la Revolución Bolivariana, tanto de cara a la diplomacia internacional como en el plano doméstico. El juego se produce en un entorno donde la oposición ha sido cooptada, es difusa ideológicamente y su respaldo popular disminuye en el tiempo. La estructura del juego se engrana dentro de la lógica plebiscitaria, de forma que se impulsan procesos electorales o bien eventos políticos efectistas, ofreciendo a la opinión pública la esperanza de un cambio político inminente. Sistemáticamente, las altas expectativas generadas se frustran por nuevos y aparentes fracasos de la oposición en un ciclo sin fin que genera pesimismo y desesperanza. El ciclo se inicia sistemáticamente con la creación de esperanzas de cambio político inminente. Estas esperanzas se impulsan por medio de reclamos al régimen, instalación de mecanismos o mesas de diálogo o negociación, eventos referendarios o electorales que incluyen acciones de calle y movilizaciones masivas. Luego se realiza el evento en cuestión, que resulta en una derrota de la oposición y en la estabilización del chavismo en un escenario donde acumula más poder en términos fácticos. Igualmente, si la oposición lograra un triunfo aparente, por ejemplo, una victoria electoral o una participación masiva en un evento convocado por ella, el régimen hace control de daños y anula o limita los potenciales avances o posiciones alcanzadas por la oposición. El paso siguiente es una estabilización en la nueva posición que puede incluir una huida hacia adelante a través de posiciones intransigentes, frecuentemente acompañadas por actuaciones de hecho por parte del Estado o la utilización del sistema jurídico en su favor. A lo anterior sigue una legitimación de facto del régimen en el nuevo escenario y por último ocurre un efecto desesperanzador en el público que la oposición se enfoca en contrarrestar para dar inicio a un nuevo ciclo. De acuerdo con este esquema, el ciclo para las elecciones primarias de 2023 ocurrió de la siguiente manera. 1. Creación de esperanzas de cambio inminente. Este primer paso se habría iniciado con el anuncio del llamado Acuerdo de Barbados, y el cual incluyó un acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos. Los términos del documento permitían a cada actor político escoger su candidato presidencial de manera libre y de acuerdo con sus mecanismos internos. A partir de acá se pasa a la segunda fase, movilización de la opinión pública. Comenzó con la promoción de las primarias como un evento de importancia trascendental. Con estas expectativas generadas en la población, se pasó a la tercera fase, realización del evento clímax. Las elecciones primarias se realizaron el 22 de octubre y resultó electa María Corina Machado con más de 2 millones de votos, lo que representó cerca del 93% de las preferencias. El segundo lugar fue para el candidato del Partido Acción Democrática, Carlos Prosperi, quien sacó el 4% de la votación con poco más de 70.000 votos. El resto de los candidatos sacó menos del 1% de las votaciones cada uno.
Y es en este momento que se pasa al siguiente punto del ciclo: control de daños del chavismo. Los días subsiguientes surgieron denuncias sobre fraude en el proceso de elecciones, las cuales terminaron en que la Sala Electoral del TSJ ordenó la suspensión de los efectos de las distintas fases de las elecciones primarias a partir de un recurso contencioso interpuesto por el diputado José Brito. Cumplida esta fase, se pasó a la siguiente: huida hacia adelante. Al igual que en anteriores procesos, el chavismo se caracterizó por enfrentar situaciones desventajosas mediante el mecanismo de huir hacia adelante, es decir, acentuar actuaciones que refuercen el talante autoritario del régimen. En este caso, el recurso fue judicializar las primarias al abrir una investigación de la Fiscalía a cargo de Tarek William Saab contra la Comisión Nacional de Primarias. Para el momento en que se escribe esta ponencia, el juego se encuentra a medio camino entre esta fase y la siguiente, que corresponde a la estabilización del régimen en una nueva situación. Los ejes de la legitimación en una nueva situación se basan en dos vertientes. Primeramente, la búsqueda de la cohesión nacional alrededor de una causa común que se operacionalizó en la convocatoria a un referéndum sobre el territorio exequivo anunciado para el 3 de diciembre. Y en segundo lugar, en el anuncio por parte de Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del oficialismo, de que solicitaría una reunión de la Comisión de Verificación de los Acuerdos firmados en Barbados. Aunque los acontecimientos se encuentran en pleno desarrollo, es posible sacar algunas conclusiones sobre el escenario que puede esperarse para las elecciones presidenciales de 2024. En primer lugar, la clase política que históricamente conformó la oposición oficial, que actuaba como representante autorizada de los venezolanos ante la diplomacia internacional, prácticamente quedó fuera del juego, ya que sus exiguos resultados en las primarias los descalifican en cuanto a su representatividad. Los partidos del G4 trataron de salvaguardar su capital político a través de diversas estrategias. Así, el partido Un Nuevo Tiempo, cuyo hombre fuerte es Manuel Rosales, nunca presentó ninguna candidatura para las primarias. El candidato de Primero Justicia, Enrique Capriles, renunció a participar en las primarias argumentando que se encontraba inhabilitado para ser candidato en el año 2024. El candidato de Voluntad Popular, Freddy Superlano, renunció a pocos días antes de las primarias para sumar su apoyo a la candidatura de María Corina Machado. Por su parte, Carlos Prosperi, candidato de Acción Democrática, dominada por Henry Ramos Alup, cuestionó el proceso de organización de las primarias y asomó la posibilidad de fraude días antes de la realización de las mismas. Más aún, faltando apenas 36 horas para las elecciones, el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática dirigió una comunicación pública a la Comisión Nacional de Primarias solicitándole posponer el proceso electoral porque, y citamos, seguían sin resolverse las graves irregularidades que habían señalado semanas atrás. Lo anterior evidencia la precariedad del apoyo que pudiera recibir María Corina Machado de parte de la cúpula de la plataforma unitaria. El chavismo, de alguna manera, también ha fortalecido su posición frente a María Corina Machado, porque, por una parte, su participación en el proceso de elecciones primarias implicó la aceptación de la narrativa electoralista de la cual se mantuvo distanciada en el pasado. Otro elemento que arriesga seriamente su prestigio fue la aceptación pública del respaldo de Freddy Superlano, el candidato de Voluntad Popular. Los resultados de las elecciones primarias mostraron que dicho respaldo era innecesario. Por lo tanto, podría especularse que se debió a concesiones acordadas dentro de un marco de cooptación y que con vistas a las elecciones presidenciales 2024, ella está más expuesta al proceso de disciplinamiento del régimen. La situación de Venezuela ha perdido relevancia en el escenario internacional. El régimen ha logrado el levantamiento de sanciones y se espera que avance hacia la eliminación de las mayorías de ellas. Más aún, ha logrado convertir la inmigración venezolana, que según algunas cifras abarca casi a la tercera parte de la población, en una herramienta de negociación política, y recientemente firmó un acuerdo de devolución de migrantes venezolanos con el gobierno de Estados Unidos. Dado que la crisis migratoria venezolana se ha constituido en un tema de la agenda pública de varios países, además de los Estados Unidos, esta podría ser una carta de negociación del chavismo tanto para el levantamiento de más sanciones como para la aceptación de las condiciones que éste imponga a la realización de elecciones presidenciales de 2024. En otras palabras,
toda la dinámica pareciera apuntar al logro de mayor legitimidad internacional para el sistema político chavista. Bajo este escenario, las elecciones presidenciales de 2024 podrían ser un evento fortalecedor para la revolución bolivariana, tanto en el plano nacional como en el internacional. Por su parte, María Corina Machado está en una situación inestable dada su inhabilitación política y la medida de suspensión de los efectos de las elecciones primarias por el TSJ. La Plataforma Unitaria Democrática, coalición que pudiera ser su eje de apoyo, no parece un socio confiable. La falta de consistencia de los dirigentes de esta plataforma se reflejó incluso en ciertos spots de campaña de candidatos como por ejemplo el de Carlos Prosperi, único representante del G4 que finalmente se presentó a las primarias. En su campaña se publicaron 2 spots particularmente llamativos porque en uno de ellos representaba, en términos de un videojuego muy básico, su camino a la candidatura presidencial, muy alejado en su tono de la dramática situación cotidiana que vive el electorado. En otro spot, creado por medio de la inteligencia artificial, revivían a Carlos Andrés Pérez, el extinto líder ADECO, quien expresaba falsamente su respaldo a Prosperi. Este spot evidencia por sí mismo la inexistencia de dirigentes actuales en su partido con ascendiente entre los votantes. Este escenario podría indicar que a pesar del entusiasmo despertado por la candidatura de María Corina Machado, si no ocurre un cambio de enfoque entre quienes reclaman para sí el papel de opositores, este proceso pudiera terminar en un nuevo golpe de desesperanza para los venezolanos. La clave de actuación del gobierno de Maduro podría basarse en la cooptación y el disciplinamiento, y el proceso de elecciones primarias podría terminar en justamente siendo una mera elección de comiquitas. Muchas gracias.